Bienvenidos a un nuevo programa de 15 minutos al Rojo Vivo, un espacio para hablar de personal branding, comunicación, marketing digital y todo aquello que nos permite impulsar nuestra marca personal. Hoy nos visita desde el vecino país de Colombia un referente en personal branding. Ella es certificada como facilitadora por la Association for Talent and Development, docente de posgrado de la Universidad de La Sabana y de la Universidad de Rosario en Bogotá. Es egresada de la primera promoción de la especialización de Personal Branding en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, España, y certificada como consultora digital por Convierte Más de la mano de Vilma Núñez. Se ha enfocado en el sector salud y ha formado a más de 1,000 médicos en marca personal y comunicación digital. Bienvenida Verónica Sánchez Torrealba, 15 minutos al Rojo Vivo y por este medio Ecuador. Hola Robert, yo feliz de estar aquí. Desde el vecino país Colombia, aunque soy venezolana. Sí, sentía el acento, pero Ajá, mi acento neutro me delata. Sí, pero estás residiendo en Colombia, ¿verdad? Desde hace ya 9 años vivo aquí en Colombia. Así es. Tiempo. Bueno, ya es la bendición de tenerte más cerquita y ojalá te tengamos algún día por acá. Un poquito más al norte, así es. Mi querida Verónica, creo que una de las maravillas de haber creado este espacio es conocer mucho la parte personal de nuestros invitados, o sea, no solo hablar de temas de marca personal, sino cómo ustedes han desarrollado su propia marca personal y conocer mucho el camino que han andado para llegar a ser pues, los profesionales y los referentes que son actualmente. Tú tienes un enfoque en el sector salud, principalmente. Sí. ¿Cómo iniciaste en esto del personal branding? ¿Y cómo llegaste a especializarte en el sector salud? Cuéntanos, como te digo, ese camino que has andado. Mira, a ver, son dos historias. ¿Me escuchas bien? Porque a ti te veo con la imagen. Ok, súper. Son dos historias bien interesantes. Yo antes trabajaba del otro lado del escritorio y del otro lado del escritorio me refiero a empresas. Yo trabajaba en empresas, en el área de marketing. Sin embargo, había algo, yo sabía qué era lo que no quería, pero no sabía qué era lo que yo quería. ¿A qué quería dedicarme? No era el marketing todavía. Amaba el marketing, pero no era desde esa posición. Y justamente haciendo la maestría, esto fue en el año 2009, justamente haciendo la maestría, uno de mis profesores, que ya es un referente en el área de ventas, Carlos Rosales, él, un profesor de esos que marca tu vida, y cuando yo lo veía de ese lado del escritorio, del otro lado, formándonos y con tanta pasión, con tanta estructura, sobre todo con tanta claridad, yo decía, yo quiero hacer eso. Y un día le dije a Carlos que quería dedicarme también a dar clases, a facilitar. Él tiene todavía una empresa del área de facilitación, de entrenamiento para el sector corporativo. Y le pedí a Carlos que me diera algún consejo y me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo y sí te voy a sugerir libros, te voy a sugerir cursos, pero lo primero que te digo es que hay que lanzarse. Entonces eso fue lo primero que me dijo. Y lo segundo es, él saca un libro de su mochila, como dicen ustedes, de su morral, y me dice, a ver, él viaja todavía muchísimo y él es comprador compulsivo de libros. Y tenía un libro empacado con el papel transparente todavía y me dice, tengo este libro. Si tú quieres, hazme una clase de este libro y yo te traigo como invitada a mi clase del posgrado. Resulta que el libro era de personal branding. En ese momento el personal branding era así como un elefante morado. Sí. O sea, pocas personas sabíamos qué eran, no conocíamos el personal branding. Y entonces, pues allí fue mi primer acercamiento con el personal branding. Y el personal branding justamente me ayudó a mí a gestionar eso que yo quería comenzar a mostrar, eso que yo quería que se convirtiera en esa propuesta de valor que yo no tenía ni idea. Y el personal branding se convirtió justamente en esa propuesta. Es decir, el personal branding como tema, pero también como estructura me sirvió. Y a partir de ahí, bueno, yo dije, bueno, ahora vamos a profesionalizar esta pasión. Y comencé a formarme primero
En ese momento había muy pocas formaciones de personal branding, solamente con William Arruda, era como uno de los referentes en Estados Unidos, en Nueva York. Hice ese programa, incluso viajé a conocerlo. Y luego, bueno, pasaron los años y vino el posgrado allá en España con Guillem, con Jordi. Y comencé también a hacer muchas alianzas con alguien que también es un referente en Venezuela, que es Fernando Río, que es mi amigo, y comenzamos a hacer actividades juntos, dimos conferencias, y yo me hice después, y hasta ahora, socia de ese profesor que es Carlos Rosales. En nuestra empresa, pues yo me dedicaba a la parte de personal branding. Sin embargo, yo sentía que yo me quería acercar, y eso lo comencé a sentir cuando me mudé a Bogotá. Cuando me mudé a Bogotá, pues yo aquí no conocía a nadie y nadie me conocía a mí tampoco. Partes de cero. Así es. Afortunadamente la universidad me abrió las puertas para dar justamente marca personal branding en el área de posgrado. Sin embargo, yo sentía que había un nicho que yo no reconocía cuál era y al que me daba temor también, al que yo quería acercarme para justamente aumentar esa visibilidad, porque en un lugar donde ya en ese momento sí existía el personal branding, donde había más referentes, yo no soy de acá, entonces era un poco más desafiante. Así que la verdad no fue escogido, sino que afortunadamente en todos estos entrenamientos a través de la consultoría, a través de la empresa de consultoría, me tocó dar muchos programas a laboratorios farmacéuticos, muchos programas en laboratorios farmacéuticos, hasta que llegó justamente, iba a hacer una publicación este fin de semana de eso, porque se acaban de cumplir 6 años la primera vez que estuve con médicos, y fue con un laboratorio farmacéutico que me llevó hasta Costa Rica con médicos de Centroamérica. Allí comencé a coquetearle a ese mundo, y te digo la verdad, me daba temor, porque yo siento que uno de los grandes temores cuando elegimos un nicho es que pensamos que vamos a llegarle a menos personas, pero resulta que el mensaje es mucho más fuerte. Y a partir de ahí, pues comencé a enfocarme a este sector, especialmente en los últimos 2 años y medio, justamente con esta pandemia, desde que inició la pandemia, me permitió potenciar este trabajo con el sector salud. Espectacular. Bueno, yo me relaciono totalmente con esa historia que cuentas. Yo también empecé por el mundo del marketing, por el mundo de la publicidad, y justamente sí, era lindo el trabajo, pero no era lo que yo quería. Y obviamente también en ese camino empecé a trabajar para personas, y en eso, pues, bueno, yo descubrí el personal branding o la marca personal hace muy poco tiempo, pero no es que descubrí qué hacer, sino que descubrí que lo que yo hacía tenía un nombre. Porque sí, existe, yo creo que hasta el día de hoy existe muy poca oferta académica relacionada a lo que es marca personal y a lo que es personal branding, ¿no? Entonces realmente me identifico mucho con esa historia, y obviamente también referentes como el mismo Guillem, que creo que ha sido un maestro para todos, y además él tiene una capacidad muy grande en compartir conocimientos. Justamente en este espacio han estado algunas personas que han tomado ese camino como tú, como Paula Fernández Ochoa, que se dedica mucho al tema legal, como Celia Il, que se dedica mucho al talento senior, bueno, muchas personas muy reconocidas. En mi caso, pues estoy más enfocado al tema de personas altamente expuestas, como políticos, ejecutivos y todo eso. Y como dices, no es que te vas acomodando, sino que te vas volviendo un experto en esos temas. Así es, son horas de vuelo. Son horas de vuelo en ese avión. Entonces, así es. Bueno, ya conocemos esa parte, como te digo, que me encanta porque es muy personal de conocer, pero ahora vamos entrando ya al tema justo técnico, al tema profesional. Yo también trabajé con el sector salud una época, un par de años, y creo de toda la experiencia que tengo que es uno de los sectores más complicados, más sensibles, sobre todo en el tema de reputación. Y eso, totalmente.
podemos empezar por ahí, o sea, ¿cómo a un especialista en el sector de salud lo vas preparando? Porque al final de cuentas no solo lo preparas para darse a conocer, sino para que ese nombre luego cuando venga una crisis no sea arrastrado por la corriente, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas un poco con estos especialistas? Y también, y mejor podemos empezar por ahí, ¿cómo son estas personas como clientes de marca personal? Porque mira, los médicos y sí. los políticos como que están en un nivel así como por encima del ser humano promedio, ¿no? Entonces, ¿cómo rompes esa barrera de decirle, oye, eres más humano? Mira, sabes que ellos se han dado cuenta y se han dado cuenta especialmente también estos últimos 2 años y llegan desde una posición de vulnerabilidad increíble. Y además, esas son las personas también, hay que llegar, yo he puesto a trabajar con las personas que ya están listas para hacerlo. Y lo que tú dices es muy cierto y tiene que ver con su formación, tiene que ver con la manera como han sido formados. Hay muchísimos, ahorita que me preguntabas cómo son ellos, hay muchísimos paradigmas alrededor de todo este tema de marca personal, de marketing, de comunicación, incluso no lo ven como algo ético. Y no lo ven como algo ético porque tienen la percepción de ese marketing de hace muchísimos años donde no importaba lo que yo te estuviese vendiendo, yo te iba a decir que era lo mejor del mundo. Y sin embargo, ahora, y esa ha sido como parte del camino en cuanto a la parte de educarlos a ellos para primero derribar esos paradigmas y que ellos estén abiertos a recorrer ese camino. Ahora ellos comienzan a ver que definitivamente esto más bien les permite llegar de una manera más efectiva a ese paciente. Entienden que ese paciente, de hecho hoy me lo decía una amiga, me decía, Vero, estaba buscando un especialista y no encontré uno al que yo quisiera llamar. Tuve que llamar, pero no encontré ninguno al que yo quisiera llamar, de los que están en su seguro. Entonces, porque aquí en Colombia se maneja así, dentro de tu seguro, entonces hay esta lista de especialistas y tú llamas. Entonces, fíjate que bueno, ya hay un filtro, pero de ese filtro, esta persona me decía, es que no quería llamar a ninguno porque no encontré información de ellos. Y si nosotros no tenemos esa información, pues esto nos pasa con cualquier profesional y tú lo sabes. O sea, no hay esa confianza. Y para nosotros tener cualquier tipo de transacción con un profesional necesitamos gestionar esa confianza. Sin embargo, en el área de salud, así como en el área de política, todavía el tema de confianza es más álgido, porque viene un paciente a poner su vida en las manos de ese médico. Entonces necesito confiar todavía más en ese médico para varias cosas. Uno, para adherencia a la terapia, que es adherencia al tratamiento, para cumplir con ese tratamiento. Dos, para decir que sí me quiero quedar contigo. Tres, incluso para llamar y pedirte esa cita. Entonces, aquí el tema de gestión de marca personal es fundamental. Y si hay personas que ya de por sí son influenciadores, son los profesionales del sector salud. Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que lo gestionen de una forma consciente. Y ahí es donde ellos comienzan a reconocer que ellos ya son una marca sin gestionar y que ese paciente necesita mucho más que esa área funcional, mucho más que eso que saben abordar desde la salud. El paciente necesita confiar, el paciente tiene necesidades emocionales. Entonces, gestionar esa marca, ya los médicos han ido sensibilizándose de la importancia de gestionar de una manera consciente esa marca y de además comenzar a comunicarlo de una forma también consciente y estratégica. ¿Y o cuál consideras tú que es el canal más adecuado para que estos médicos generen esa confianza, esa reputación positiva? Mira, aquí depende mucho de la audiencia porque hay pacientes que son los que buscan directamente a ese profesional de la salud, pero también hay un área que los llaman los cuidadores y los cuidadores es algo muy común que son esos hijos que cuidan a sus padres que ya son pacientes. Entonces son audiencias muy distintas, pero te digo la verdad, en estos 2 últimos años,
Los profesionales de la salud me dicen a mí que lo que más les está funcionando es Instagram, como una red, como red social para acercarse a ese paciente. Instagram y Facebook, pero principalmente Instagram para muchos de estos profesionales de la salud con los que yo estoy trabajando. Sin embargo, también hay otros espacios para mostrarse, para gestionar esa visibilidad que tiene que ver, fíjate que justamente esta persona me decía, oh, yo me metí en Doctoralia, que es como una plataforma donde tú ves un poco del perfil del médico. Y fíjate que cuando ella me decía eso, yo pensaba, ese es mi segundo filtro. Yo busco al médico, después voy a Doctoralia y de Doctoralia lo busco en la red social. Entonces comenzamos a ver que de repente, dependiendo del lugar en el que tú estás, hay otras plataformas que también permiten esa visibilidad a ese médico. Pero también te cuento que LinkedIn o LinkedIn es una plataforma que la están usando mucho, especialmente esos médicos que son investigadores, esos médicos que, claro, y aquí su audiencia son colegas, que también es absolutamente válido, porque ya sabemos que también los profesionales de la salud forman otros colegas. Pero fíjate algo, Robert, uno de los grandes paradigmas de los médicos y de los grandes temores para mostrarse justamente son sus colegas, el miedo a las críticas de sus colegas. Y dicho por ellos, no es una interpretación mía, dicho por ellos, validado, yo he hecho encuestas de todo porque quiero todavía seguir entendiendo. Me dicen que muchos de sus temores para exponerse o inclusive si ya se están exponiendo para hacerlo de una forma sencilla que el paciente entienda, es el temor a ser criticados por sus colegas y parecer que no te ves profesional. Si no hablas de una manera muy científica, entonces no luces como profesional. Muy científico. Entonces sí. Hay muchos paradigmas que hay que ir trabajando alrededor de todo este tema y para mí es educación, educación y educación. Bueno, ya pasaron los 15 minutos al rojo vivo, pero no te voy a dejar ir sin un último tema, no sé qué tanto te suceda en tu sector, pero algo muy común es que no te llaman para prevenir, para gestionar tu marca cuando es el momento adecuado. Muchas veces nos llaman cuando ya se derramó la leche, como se dice, o sea, cuando, oye, ya me están diciendo que tal cosa en Twitter o me acaban de sacar un periodicazo o cualquier cosa. ¿Cómo gestionas en estos casos cuando ya se genera una crisis? ¿Cómo gestionas un reposicionamiento de un especialista en este sector cuando ya hubo algún ataque o alguna afectación a su reputación? Mira, te voy a decir la verdad, y es que hasta ahora no lo he vivido. Así ha sido un tema de conversación con médicos, generalmente para ellos, y te digo, ahorita que me haces esa pregunta, te digo que siento que probablemente no lo he vivido porque para ellos el primer recurso en este momento de tantos paradigmas es el área legal, más que el área de comunicación, porque es que no tienen claridad del impacto de la comunicación. Y te puedo decir, la mayoría, no todos los casos, pero en la mayoría. Entonces acuden al área legal, acuden a sus asociaciones para poder gestionar eso a través de esas asociaciones, de las sociedades, así como hay la sociedad de cardiología, la sociedad de pediatría. Entonces, este tipo de sociedades donde ellos tienen este apoyo. Pero te digo la verdad, gestionar esa parte de comunicación en un momento de crisis, siento que ellos no están tan conscientes del apoyo que podrían tener justamente desde la gestión de la marca personal y de la parte de reputación. Esa es la verdad. Hasta ahora no lo he trabajado ni la primera vez. Y siento que esa es la razón. Ellos aún no entienden cuál podría ser el impacto o cómo esto los puede apoyar. Claro, como yo siempre digo, si hay alguien, no tú hablando bien de ti, pero cuando hay mucha gente hablando bien de ti, cuando aparece alguien hablando mal,
van a decir, no, pues, todo el mundo dice que es bueno, ese debe de ser porque le fue mal, porque estuvo ese día enojado, o sea, por cualquier cosa, pero Sí, no es un referente, porque si tengo, es como cuando entras a Booking o a cualquiera de estas aplicaciones, dices, ah, quiero este hotel, veo las referencias, tengo 550 buenas y tengo 10 malas. claro. Son 10 que ese día llovió y por eso estaban amargados. Entonces, Sí. es importante. Mi querida Vero, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el Se tiempo, me pasó pero muy rápido. sí, pasó volando. Eso es lo que pasa aquí. Ah, Pero realmente me encantó, sobre todo porque vimos, para mí es muy importante tener estas personas que han elegido un camino tan importante y que para mucha gente que nos ve, que es justo del sector de comunicación, de relaciones públicas y todo eso, puede ver que hay sectores que nos necesitan como profesionales y profesionales que nos así es. necesitan a nosotros. Así que no me queda nada más que agradecerte, Verónica. Mil gracias por acompañarnos hoy en 15 minutos al Rojo Vivo. Muchísimas gracias a ti, de verdad, muchísimas gracias por este espacio y además que también feliz de compartir con un colega. No, encantado, ha sido un honor para mí. Al final voy a dejar las coordenadas de nuestra invitada para que puedan seguirla Súper. y nos veremos la próxima semana con un nuevo invitado en 15 minutos al Rojo Vivo. Hasta pronto.